Este ejercicio nos hace referirnos al ejercicio 2 y 4 del trabajo práctico número 7, en el cual el gobierno introduce un impuesto de 2 pesos por unidad en un mercado de competencia perfecta con una demanda dada por Q igual a 75 menos 5P y una oferta infinitamente elástica al precio igual a 10. Entonces, partiendo del equilibrio competitivo con el impuesto de 2 pesos por unidad, ¿cuál sería la carga excedente extra generada por el aumento del impuesto en 50 centavos? Luego, calcular el cambio en la recaudación como consecuencia del aumento en el impuesto en 50 centavos. Y luego nos plantea algún trade-off entre subir de vuelta los impuestos o cobrárselos a otro bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es tratar de analizar cómo va cambiando, cómo va variando la carga excedente en función del monto de la alícuota del impuesto. Entonces, el primer inciso nos pide, bueno, partiendo del equilibrio competitivo con el impuesto de 2 pesos por unidad, ¿cuál sería la carga excedente extra generada por el aumento del impuesto en 50 centavos? Yo acá lo que voy a hacer en este ejercicio es resolverlo desde el principio. Si quieren pueden adelantar el video. Para los que no se acuerdan mucho del ejercicio del práctico anterior, lo podemos ver desde cero. Para resolver este ejercicio tiene una estructura relativamente sencilla. Hay que partir primero partamos de una situación donde no existe ningún impuesto. ¿Qué tenemos? Demanda, el precio neto, ¿sí? Y el precio bruto. Entonces, donde 75 menos 5P es la demanda, que también la podríamos escribir como P igual a 15 menos Q sobre 5. El precio neto es el precio que van a poner los oferentes, ¿sí? Es la oferta, que en este caso, como nos dice que es un mercado de competencia perfecta con una oferta totalmente elástica, siempre va a ser 10. Y el precio bruto es el precio que paga la demanda, que pagan los consumidores, que básicamente se escribe como 10 más T, ¿sí? Que en realidad es precio neto más el impuesto, que en este caso, como no tenemos Estado o gobierno que nos va a cobrar ningún impuesto, 0, es 10. ¿Sí? Entonces el precio bruto es igual a precio neto, no hay cuña entre los dos precios. Con lo cual en el equilibrio, si quieren resuélvanlo, yo lo que voy a tener que hacer es, donde dice precio que paga la demanda, pongo el precio bruto, ¿sí? Que en este caso es igual al precio neto, y lo que saco es que tengo 25 unidades en equilibrio. Entonces cuando el impuesto es igual a 0, la cantidad de equilibrio es 25, los precios son 10 y 10, porque no hay impuesto, el excedente del consumidor, con la formulita de base por altura sobre 2, donde la base es la cantidad, 25, la altura es la ordenada del origen del precio, que esta sale fíjense, de esta función de demanda, 15, menos 10, que es el precio que paga la demanda, entonces 5 por 25 dividido 2, 62,5. Y la recaudación obviamente es 0 porque justamente no estoy cobrando nada de impuestos. Entonces por más que se venda un montón, como la alícuota 0, 0 por cualquier cosa es igual a 0. Ahora pasemos al equilibrio competitivo con el impuesto de 2 pesos. Y fíjense que la estructura para resolverlo va a ser muy similar. En la situación que tenemos un impuesto de 2 pesos por unidad, tenemos que la demanda sigue siendo la misma que antes, que también la podemos escribir de esta manera. Luego tenemos que el precio neto es igual a 10. ¿Por qué? Porque los oferentes ofrecen a cualquier cantidad, siempre van a ofrecer un valor de 10. Luego, el precio bruto es 10 más el impuesto, que es 10 más 2 igual a 12. Y si nosotros resolvemos, y acá donde antes poníamos 10 ponemos 12, o sea, en el precio que paga la demanda, nos da que la cantidad es igual a 15. Y fíjense que tenemos una cantidad de equilibrio igual a 15. Precio bruto igual a 12, precio neto igual a 10, la diferencia es el impuesto que se paga, el excedente del consumidor cae a 22,5 y la recaudación es 2, que es la alícuota, ¿sí? Fija por unidad, por la cantidad 15, que son las cantidades que se venden. Entonces la recaudación es 30. La siguiente pregunta es, bueno, ahora sí, ¿cuál sería la carga excedente extra generada por el aumento del impuesto en 0,5? ¿Qué pasa si nosotros partiendo de la situación donde tenemos 2 pesos por unidad, pasamos a 2,5? Y la estructura para resolverlo es exactamente la misma. Fíjense que acá tengo la misma demanda, el precio neto es el mismo, lo que cambia es el precio bruto porque yo le estoy cambiando la alícuota.
10 más 2.5 es igual a 12,5. Entonces, donde antes tenía 10, donde después tuve 12, ahora tengo 12,5. Calcula la nueva cantidad que es 12,5. Entonces, cuando el impuesto es de 2.5, estas son mis cantidades y precios de equilibrio. Este es el excedente del consumidor y esta es la recaudación. Entonces, si yo lo grafico, traten de graficarlo ustedes por su cuenta. Fíjense que son funciones muy sencillas, donde yo tengo precio en el eje Y, cantidad en el eje X, una demanda lineal que arranca en X y termina en 75,0. La oferta es elástica infinitamente, con precio neto igual a 10. Fíjense que yo en una situación primero donde no tenía impuesto, estaba vendiendo 25, con un excedente del consumidor de todo este triángulo. Cuando yo puse el impuesto en 2 y clavé una cuña entre 12 y 10, esta pasa a ser la carga excedente, mientras que la recaudación es desde este punto a este punto, a este punto, a este punto, y el excedente del consumidor era todo este triángulo también contando el amarillo. Ahora, acá lo que me pregunta es, bueno, ¿qué sucede cuando yo sigo aumentando el impuesto de 12 a 12.5? Y lo que sucede es que a la carga excedente original, que era el triángulo azul, se le suma la carga excedente marginal naranja, que es parte que yo antes lo recaudaba y parte que le saco al excedente del consumidor. Entonces, ¿cómo es la recaudación? Bueno, la recaudación es este rectángulo que tengo acá. El nuevo excedente del consumidor es este triangulito que me quedó acá arriba. Y la carga excedente termina siendo la suma del triángulo azul y los triángulos amarillos. Entonces, fíjense que a medida que yo aumento el impuesto, la carga excedente va aumentando. Y va aumentando ¿por qué? Porque parte se va a recaudación y parte se lo come el excedente del consumidor. Entonces, de vuelta, hagan este gráfico y fíjense. Antes de seguir con el inciso siguiente, calculemos un aumento adicional de 50 centavos, a ver qué sucede. Entonces, ¿qué pasa si la situación tenemos que un impuesto de 3 pesos por unidad? Entonces, la misma estructura que siempre, esta es la demanda, que la puedo escribir de esta manera. El precio neto es igual a 10 porque no cambia. El precio bruto ahora es 10 más 3 y 10 más 3 es igual a 13. Si yo resuelvo esto, poniendo el 13 acá, cuando un impuesto es igual a 3, entonces me queda que la cantidad de equilibrio es 10, estos son los precios de equilibrio, el excedente del consumidor es 10 y la recaudación es 30. Y yo acá lo que les traje es un cuadrito resumen, donde le resumo cada uno de los 4 casos: cantidad transada en el mercado, precio bruto al que paga la demanda, precio neto, que es al que vende la oferta. La diferencia entre estos dos es la alícuota impositiva, o sea, el impuesto fijo por unidad. El excedente del consumidor en cada uno de los casos, la recaudación y el bienestar social, que el bienestar social lo calculo como la suma entre el excedente del consumidor y la recaudación. Debería también poner el excedente del productor, pero ¿qué pasa con el excedente del productor? En realidad es 0 porque al ser un mercado competitivo con una oferta infinitamente elástica, no hay excedente del productor. Entonces, veamos qué sucede cuando va aumentando el impuesto. Bueno, el impuesto va aumentando 25 en un primer momento, cae a 15, cae a 12.5, cae a 10. Es decir, el aumento del impuesto implica una caída en la cantidad de equilibrio. Siempre. Que es un poco lo que veíamos en el gráfico. A medida que yo te aumento la brecha entre el precio neto y el precio bruto, el precio cada vez es más alto y eso me genera que la cantidad transada sea menor porque la demanda tiene pendiente negativa.
Entonces un precio mayor implica una cantidad menor. El precio bruto justamente va cambiando porque es la contracara de esto, o sea, es la causa de que la cantidad sea menor. El precio neto siempre es el mismo, que podría no serlo, pero en este caso sí porque la oferta es infinitamente elástica. Fíjense qué pasa con el excedente del consumidor. Bueno, el excedente del consumidor cae. Cuando pasa de 0 a 2 cae fuerte, casi un tercio, y luego va cayendo a medida que yo aumento el precio y aumento la alícuota. Ahora, fíjense una cosa, que lo interesante es qué pasa con la recaudación. Bueno, la recaudación, cuando no cobras impuesto, obviamente cuando empezás a cobrar algo de impuesto sube, pero el punto es que, fíjense que pasar de 2 a 2.5 sube a 31.25, y luego cuando paso a un impuesto igual a 3, la recaudación termina cayendo. Entonces la recaudación tiene una forma de esta manera, donde sube, sube, sube y en un punto llega a un máximo y cae. Y el máximo alrededor del 2.5. Deberíamos evaluar cada uno de las posibles alícuotas. 2.1, 2.2, 2.6, 2.7. Pero fíjense qué interesante, porque acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que cuando uno sube los impuestos, vos tenés dos efectos que compensar. Por un lado, como está subiendo la alícuota, bueno, por cada unidad vendida que se transe en el mercado, como Estado, estás recaudando más. Entonces, por ese lado, vos estás, como fisco, contento porque te aumenta la recaudación. Porque vos estás recaudando más por unidad. Pero el problema es que eso genera un aumento en el precio. Y eso genera que caiga la cantidad demandada y transada en el mercado. Entonces, vos como fisco tampoco estás tan contento porque cae la cantidad. Entonces, si bien vos recaudás más por unidad, recaudás menos unidades. Entonces, existe una disyuntiva entre qué nivel de impuestos maximiza la recaudación. Y fíjense que este concepto es interesante porque lo que nos está diciendo es, bueno, por ahí el objetivo de la FIP, del fisco, de la unidad, de la agencia tributaria, es maximizar la recaudación. Y entonces, si tiene ese objetivo, a mí no me van a poner más, menos impuestos en función de tratar de encontrarse en el punto máximo de la curva de Laffer. Donde yo acá tengo alícuota y acá tengo recaudación. Entonces, este es un punto interesante y es un ejercicio relativamente sencillo que nos demuestra, bueno, que teóricamente es posible que exista este punto de curva de Laffer, donde al fisco no le conviene seguir subiendo impuestos después de 2.5 o después de 3. Le conviene quedarse en un punto como este porque la recaudación no va a ser mayor. Y encima la recaudación no es mayor y cae el excedente del consumidor, con lo cual la suma de W termina cayendo, el bienestar social. Entonces, acá me pide, bueno, en el inciso B, calcular el cambio en la recaudación como consecuencia del aumento en el impuesto 0.5. Cuando paso de T2 a T5 implica un aumento en la recaudación de 1.25. Y el último inciso, que ya un poco lo estuvimos viendo, suponer que el gobierno tiene que decidir entre realizar el aumento impositivo planteado en el ítem anterior, es decir, un aumento de 0.5 en el impuesto del bien planteado, o aplicarlo a otro bien de consumo, no relacionado en demanda anterior, con el anterior, y que también soporta inicialmente un impuesto de 2 pesos por unidad. ¿Sí? Partimos de la situación donde yo tengo 2 pesos por unidad en un bien y 2 pesos por unidad en el otro bien como impuesto. Sabiendo que la carga excedente marginal de este aumento es igual a 5, esto es importante, que no existe otro bien en la economía y que la recaudación extra producido por dicho aumento sería igual a 1, sobre qué bien debería efectuar el aumento impositivo. Entonces fíjense que lo que me está diciendo es, la carga excedente aumenta en 5, ¿sí? La recaudación aumenta en 1, si le implico el impuesto al otro. En nuestro caso, lo que sucedía es que si yo le subo 0.5, habíamos dicho que la recaudación subía en 1.25 y lo que nos faltaría encontrar es, de alguna manera, ver
qué tanto estoy sacrificando de carga excedente. Entonces, la regla general para la fijación de impuestos óptimos sobre bienes, cuando solamente me importa la eficiencia, aún en presencia de efectos cruzados, indica que las tasas impositivas deben fijarse de modo que la carga excedente extra relativa al aumento de la recaudación generada por el cambio impositivo se iguale para todos los bienes. O sea, la idea es que por ahí un impuesto te recauda más, pero te genera un montón de carga excedente. Entonces, por ahí preferís aumentar el impuesto en otro bien porque no te genera tanta carga excedente. Entonces, por ahí le podés aumentar un poquito más incluso. En el presente caso, la carga excedente marginal relativa al aumento de la recaudación del primer bien será igual a 4,5, que fíjense que es 1,25 dividido 5,625, que es exactamente ¿qué cosa? Bueno, la diferencia entre el bienestar en W cuando t era igual a 2 y la diferencia entre el bienestar, o sea, cuando W es igual a 2.5, 52.5 menos 46.875. Entonces, eso es lo que nosotros hoy estábamos buscando acá, que era 5,625. ¿Sí? Ahora, esta es la relación de carga excedente con respecto a la recaudación de un bien, y el otro era 5 dividido 1. Entonces, si ustedes hacen el ratio, ¿sí?, será conveniente realizar el aumento impositivo de 50 centavos en el primer bien, ¿sí?, porque ya que la carga excedente marginal relativa al cambio en la recaudación será menor para dicho bien. Es decir, la carga excedente, si yo la normalizo por lo que recaudo, es menor a 5 sobre 1 que 5. ¿Sí? Entonces, como esto es menor a esto, a mí, ¿qué me dice Rosen? ¿Qué me dicen los impuestos óptimos? Me dicen, bueno, fíjate que en los dos casos, aumentar 50 centavos el impuesto genera un aumento de la carga excedente. En los dos casos también te genera un aumento de la recaudación impositiva, pero vos lo que tenés que tratar de ver es, bueno, ¿cuál es el menor aumento de carga excedente con respecto a la recaudación que vos tengas? Y ese es el que deberías subir los impuestos.